Hoy vamos a ver sobre lo atrevido de las divisiones en las relaciones interpersonales. Y yo después le voy a compartir esta tabla sobre el causar divisiones, las citas que nos da Proverbios y algunos ejemplos en la Biblia, en su contexto sobre las divisiones que hay entre personas, ¿no? Y qué es lo que motiva las divisiones. Entonces, Proverbios nos va a hablar sobre lo que motiva las divisiones. Y voy a leerle algunos textos, no son muchos, pero para que prestemos atención. Proverbios 6, 14 y 15 dice: en su corazón solo hay perversidad y todo el tiempo anda pensando en el mal. Siempre anda sembrando discordias. Por eso, cuando menos lo espere, le sobrevendrá la ruina sin que pueda evitarlo. Esta es la nueva versión Reina Valera. Y estamos en Proverbios 6, 14 y 15. Y nos dice que siembra discordias. ¿Por qué? Porque hay maldad en su mente y hay perversidad en su corazón. ¿Ok? Siempre anda sembrando discordias. Y claro que es humano meter la pata, como decimos, y muchas veces meter cizaña, o muchas veces sazonar algún chisme, y encontramos un poco de placer. Pero acá estamos hablando de un estilo de vida caracterizado por la persona que le encanta sembrar discordias. ¿Okay? Ese es su fin en sus relaciones. ¿Por qué? Porque siempre piensa en el mal. Y entonces este proverbio dice que vendrá ruina. Y muchas veces la ruina viene en diferentes maneras. Pierde relaciones, pierde confianza, credibilidad, nadie le cuenta nada, ¿no? Podemos pensar en diferentes formas como la persona pierde realmente cuando siembra discordias. Discordia es otra palabra por causar división. Versículo 18 y 19, mismo capítulo 6, dice: la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Y mire la lista donde está el que siembra discordias. Está con los que planean la maldad, con los que hacen la maldad, o sea, actúan el mal, con los que hablan maldad, ¿no? Testimonio falso, y con los que propagan maldad. Entonces el que siembra discordia entre hermanos está en este grupo, vienen juntos. 18 y 19 del mismo capítulo 6. Capítulo 10, 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces, ¿qué es lo que provoca a la persona en sembrar discordias? Ya hemos respondido que hay maldad en su corazón y perversidad en su mente. Pero acá nos dice odio. Odio. Envidia también. Envidia, ¿verdad? Que vienen juntos, el odio y la envidia. Odia a su prójimo. Entonces, una persona que siembra discordias, o si tenemos esa característica nosotros, de sembrar discordias, de causar división, estamos siendo llevados o dirigidos por el odio y no por el amor. 1 Corintios 13 habla que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es irritable, no es envidioso y obviamente no siembra discordia, siempre espera lo mejor de los demás, a diferencia de causar o buscar lo peor en los demás. Entonces está el odio, perversidad de corazón, pensamientos malos y odio. Esta es la raíz, ¿no? Donde sale esto. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo, ahí tenemos otra característica, provoca conflictos. El que se controla aplaca las rencillas. Entonces, la persona que es caracterizada por la ira, ya hemos hablado de la ira y hemos dicho que la ira no es pecado, es una emoción que Dios nos ha dado, pero como demostramos nuestra ira podemos pecar. Si lo usamos para el mal de otros o si lo usamos para el bien del otro, que me duele tanto que no quiero verlo sufrir o que meta la pata o que se tropiece y me enojo entonces de tal manera para hacer recapacitar, ¿no? Entonces la persona que es caracterizada por la ira tiende a provocar conflictos, divisiones, ¿okay? Pero el que se controla, el que sabe dominarse,
sabe evitar que los fuegos se enciendan más, ¿no? Sabe evitar ponerle más gasolina al fuego, sabe mejor callar. El versículo anterior del capítulo 10-12 que leí sobre el odio despierta rencillas, la segunda parte es un versículo que Juan lo usa en su epístola de 1 Juan, pero el amor cubre todas las faltas, o el amor cubrirá multitud de pecados. Y acá lo tenemos en un proverbio que cuando uno ama, uno sabe perdonar. No toma las faltas de otro como algo que me debe ahora que pagar. Tú me hiciste esto y ahora me debes que pagar. Pero cuando yo amo, yo sé dejar libre a la persona de lo que me ha hecho, no sé perdonar. No quiere decir que las personas no son responsables cuando hacen el mal. Claro que sí, que son responsables, pero cuando yo amo, yo sabré perdonar. Aun cuando la persona no me pida perdón. Pero delante de Dios tengo que aprender a perdonar. Ok, Proverbios 17, versículo 9, 14 y 19. Miren lo que dice. Capítulo 17, versículo 9, de ahí saltamos al 14 y al 19. El que perdona el pecado busca afecto. El que lo divulga aleja al amigo. El comienzo de un conflicto pronto, versículo 14, se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes que se desborde. Y el versículo 19, ¿quieres pelear? ¿Quieres pecar? ¿Quieres darte importancia? ¿Quieres problemas? Son versículos muy interesantes porque el versículo 9 dice, 17:9, dice, el que perdona el pecado busca afecto. Regresando al versículo que le dije sobre que el amor cubre todas las faltas, bueno, parte de amar es saber perdonar. Y cuando perdonamos, experimentamos amor. Experimentamos conexión con la persona. Pero el que divulga los errores y el pecado de otros, ¿qué hace? Aparta a las personas. Si a mí alguien me hace un daño, si Olivia me hace un daño, y en vez de yo ir con Olivia y arreglar el asunto y aclarar, ¿no? Exponerle mis sentimientos como a mí me dolió su actitud o lo que dijo o el comentario, lo que haya sido, ¿no? En vez de ir con Olivia, porque la quiero y aclarar para poder seguir en una relación bonita y creciendo juntas, yo voy y se lo divulgo a mi mamá. Mira lo que me dijo Olivia. Y qué se ha creído, porque eso es lo común que hacemos en familias y en la iglesia, ¿no? En cualquier relación. Entonces voy y me quejo. Mira lo que me dijo y me habló así, hizo este comentario y qué se ha creído después de que yo he hecho esto. Entonces comienzo a divulgar algo que debo de arreglar entre dos. Y eso hace que se rompan las relaciones y que aleje a las amistades. Porque si Olivia se llega a enterar por A o B, lo que le dije a mi mamá, porque digamos mi mamá va y le dice cómo tú haces esto, sin haber escuchado la versión de Olivia o el malentendido que se hubo haber causado, Olivia puede tener un concepto de qué hipócrita que soy. O no puedo confiar en ella porque ya me toma mal en esto y por qué no vino a mí, etcétera. Entonces, alejamiento. Y así se dañan las relaciones y así se quebrantan relaciones y así se dividen las relaciones. Y podemos ponerlo desde una relación de pareja, donde el esposo y la esposa no tratan los asuntos, pero van a terceros, ya sean hijos, y se quejen con hijos y son adultos, sobre mira lo que me dijo tu padre, mira lo que me hizo tu madre, ¿no? Y alejen entonces las relaciones, ya sea entre hermanos o ya sea en la congregación. Así que estos son en la congregación cosas que el pastor, los diáconos o los líderes tratan, ¿no? Cuando las personas vienen a quejarse de otros, y es divulgar, y lo que uno trata de hacer es contener la noticia para que no sobrepase y no aleje a las personas, porque eso es lo que no debemos de hacer cuando amamos y perdonamos. Entonces eso dice sobre ¿no? La segunda parte del versículo 14, y después si quieren hacer sus comentarios escriban. El comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado, ¿verdad? Que cuando uno tiene conflictos inesperados, así que suscitan de la noche a la mañana, generalmente si uno no sabe controlarlo, se vuelve un huracán, se vuelve algo que
que no sabía que por esta cosita íbamos a terminar diciéndonos cosas de hace años o hiriéndonos sobre cosas que pensamos que ya tratamos. Y entonces acá dice, es mejor controlarse antes que se desborde. Y todos tenemos la tendencia en relaciones que cuando uno se pelea por algo, no es el algo que se ataca, pero es la persona y los otros defectos o faltas o fallas que esa persona me hizo a mí, pero uso ese algo, esa ocasión para hacerle recordar todo lo malo que me hizo en el pasado y se vuelve un desborde, ¿no? De ataques y peleas y no se soluciona nada porque entonces nos herimos y cada uno tiene su razón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, son principios los proverbios, ¿no? Así puede ser como no puede ser, dependiendo de la situación. Y yo estoy tratando de aplicarlo en las relaciones interpersonales. Y si queremos tener ese espíritu de pelea, quieres pelear, hay personas que son pleitistas por naturaleza, decimos, que siempre están con una palabra áspera, que siempre contestan mal, ¿no? Que uno tiene que estar con cuidado, con pinzas. Bueno, la persona que tiende a ser pleitista tiende a pecar mucho, porque ofende, maltrata, hiere fácilmente, y eso va en contra de nuestras actitudes como creyentes cuando tememos a Dios y confiamos en Dios. Y otra pregunta retórica que se hace acá, ¿quieres darte importancia? ¿Quieres problemas? Cuando somos egoístas y pensamos que nosotros tenemos la razón y nosotros debemos ser entendidos y por qué tú no me escuchas a mí y mire cuánto tú me hiriste a mí y todo es autocéntrico, entonces vamos a caer en problemas. Y lamentablemente ese es el meollo del quebrantamiento de muchas relaciones. Muchos matrimonios fracasan porque cada uno es egoísta. Tanto el hombre como la mujer es egoísta y no aprenden a entregarse al otro, a amar verdaderamente, a servir, a saber perdonar, pero siempre tú no me entiendes, tú me haces esto, siempre es lo que el otro hace que no me favorece a mí y viceversa, ¿no? Del otro lado. Entonces el egoísmo causa divisiones, causa problemas, el sentirnos que somos el centro importante causa problemas. Hay un proverbio que me lo salté con propósito. Voy a regresar a él para poder entender un poquito este contexto que estoy hablando. Es el capítulo 16-28. Porque después de haber compartido este capítulo 17, miren lo que dice 16-28. El que es perverso, y esa palabra se repite, provoca contiendas. Eso se repite, es el tema del que causa divisiones. Pero miren lo que dice. El chismoso aparta a los mejores amigos. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado de que el que divulga aleja al amigo ajeno. El que no sabe controlar desborda el río. El que tiende a ser pleitista peca mucho. Entonces el chismoso aparta a los mejores amigos. Y el chismoso, lamentablemente, es el típico de personas que causa divisiones. En vez de arreglar los asuntos con la persona herida o la persona que ha dicho o ha hecho, va y comienza a divulgar los errores o las fallas de otros, a otros terceros, y así entonces siembra discordia y malentendidos y malas caras, y por qué entré y nadie me saludó y la gente me mira raro, y yo qué he hecho es porque ya preparó a alguien el terreno para ponerte en contra. ¿No? Es lo que hace el chismoso. Ok, capítulo 18-19. Hay que tener cuidado porque acá habla de las emociones de la persona. Y quizás si somos de las personas que fácilmente nos ofendemos, podemos entender esto. O somos muy sensibles. Miren lo que dice 18-19. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad murallada. Una vez que uno ofende a una persona, y especialmente esos tipos de personas ultrasensibles, es tan difícil ganarse el respeto y la confianza. Se vuelven duros, ¿no? Es difícil, entonces como una advertencia.
Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Y la cosa es que el rencor, acá hablando de esto, el rencor te aleja de las personas. Voy a volver a leer el versículo. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Es más común los pleitos entre aquellos que conviven juntos, podemos decir hermanos, o esposos, aquellos que conviven. Es más común que estos se peleen que aquellas personas que se ven una vez a la semana. Menos común que yo me pelee con Olivia, porque no convivo con ella. Pero una vez que comienzo a vivir con ella, o a convivir todos los días con ella, es común que surjan pleitos por las diferencias de personalidades. Es común. Entonces esto sucede entre familias, entre parejas, entre hijos, padres, ¿no? Pero es por eso que el proverbio que les acabo de leer es dice el rencor. Cuán importante es eliminar el rencor de nuestras relaciones, porque si no, si yo no entiendo que estoy viviendo con otro ser humano, digamos mi esposo, ¿no? Que es tan falible como yo, que es tan débil como yo, que es tan egoísta como yo, uno tiende a ver, él es egoísta, ¿no? Él comete los errores, pero la realidad es que los dos, ambos somos pecadores y ambos tenemos perversidad en nuestra alma, ¿no? Ese es nuestro estatus. Entonces, cuando yo entiendo que él es tan débil como yo soy de él, yo tengo que reconocer mi estatus, él es tan egoísta como yo, entonces se me hace más tolerable poder desarrollar el amor y el perdón y no guardar el rencor. Porque cuando hago eso, entonces me alejo emocionalmente hablando de mi pareja, si hablo de mi esposo, ¿no? O de mis hijos, o de mis padres, o de los que estén compartiendo, digamos, la vida del hogar. Entonces el rencor aleja a las personas, las relaciones, y el rencor divide. Entonces la mejor manera de causar quebrantamiento en las relaciones es ser rencoroso. Guarda rencor. Nunca mantenga un librito negro de las fallas del otro, para que cuando le tengas que dar con un látigo y reprenderlo, le saques las 21 cosas que te hizo el día de ayer. Y eso de seguro va a quebrantar tu relación. Y nosotros hemos estado hablando de ejemplos, ¿no? Sobre cómo esto sucede en las relaciones. Capítulo 23. Y miren, Proverbios habla sobre el adorno que es la sabiduría. ¿Recuerdan cuando estudiamos la mujer sabia y la mujer necia? Y hemos visto que el padre, cuando le habla al hijo, dice que abrace la sabiduría, que la llame hermana y que ponga como una corona, como un collar sobre él, ¿no? Pero miren lo que dice capítulo 23. Al hombre le adorna alejarse de pleitos. Es un adorno. Es sabio alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. Uno tiene que saber cuándo hay que pelear y cuándo no es importante pelear por eso, porque no puso la tapa del baño para abajo, voy a hacer una crisis, porque se olvidó de guardar la comida y lavar la olla, voy a formar un escándalo. No. Si me fue infiel mi esposo, claro que voy a armar un escándalo. Pero por cositas así no vale la pena pelearme, ¿no? Armar, o porque roncas. O el roncar, o esto, que son diferencias personales y muchas veces diferencias de sexo, ¿no? De hombre y mujer. Los hombres son de tal manera y la mujer, entonces toma tiempo el acomodo. El acoplarse, de cultura, ¿no? De cultura, todo, sí, si hay de idiomas gustos, de por acá, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay provecho o gracia cuando uno evita los pleitos, el saber evitar. Y esto no nos está diciendo que vayamos al otro extremo, que seamos ciegos a la realidad de nuestra vida y que con tal de no pelear no voy a decir nada, porque entonces muchas mujeres o hombres o personas que son más sumisos de carácter o que son más tranquilos de carácter no son de los pleitistas. Los pleitistas es un extremo y el otro extremo es yo soy sumisa, calladita, mejor no digo nada para que nada se altere. No, son dos extremos que no son saludables. No son saludables. Entonces,
hay que tener un balance, ¿no? Hay que tener sabiduría de Dios, la oración, la palabra, para saber cuándo es necesario hablar y decir, y también en amor cómo se hacen las cosas, cómo se dicen las cosas, porque yo puedo estar en lo correcto y lo que estoy hablando tiene mucha razón, pero si lo digo en un tono de discriminación o en un tono que te estoy lastimando, entonces no importa cuánta razón tenga lo que estoy diciendo, la otra persona no me va a escuchar porque mi tono es hiriente. Entonces tiene que haber sabiduría en saber cómo se dicen las cosas, y es parte del tema de la lengua que estudiamos. Muchas veces sabemos el contenido, pero no sabemos cómo decirlo. Entonces para eso necesitamos gracia, la oración, el autocontrol de nuestros impulsos. Si estamos ardiendo, lo mejor es no hablar en el momento, regresar hasta que nos tranquilicemos y poder verbalizar entonces nuestras opiniones y lo que uno piensa. Pero en el calentamiento de las cosas hay que tener cuidado. Ok, 22:10. Entonces evitemos los extremos de ser pleitistas por un lado y por el otro lado ser, yo no digo nada para evitar problemas, no, porque no es bíblico. 22:10, expulsa el blasfemo y se acabarán las peleas, cesarán los pleitos y las ofensas. Y la cosa es que es mejor no tener nada que ver con el que habla sandeces y ofende. Si hay que poner límites en nuestras relaciones, hay que amar a la gente, hay que orar por ellas, ¿no? Dependiendo qué tan cercanos son de uno, cuánta afinidad o relación tenemos con las personas. Pero si se trata de una persona, y acá habla del blasfemo, aquel que ha negado a Dios, aquel que habla, que no le interesan las cosas sagradas, ¿no? Tiene que ver con asuntos de compartir la fe. Pero es mejor no tener nada que ver con aquel que para ofendiendo y habla sandeces. Es mejor alejarse de aquellas personas. ¿Para qué meterse en lío con ellos? Porque es como tratar de pasar un muro, es impenetrable, ¿no? Capítulo 25:9. Y ya estamos terminando más o menos Proverbios. Defiende tu caso ante tu compañero y no reveles a nadie el secreto. 25:9. O 25. Defiende tu caso ante tu compañero y no reveles a nadie el secreto. Ahora, este es el otro proverbio que nos trae el balance, que para aquellas personas que dicen, yo mejor no digo nada para no crear pleitos. Yo mejor no digo nada para que no se enoje. Acá nos dice, defiende tu caso. Si tienes un caso, si tienes argumentos, si te han herido, ponte de acuerdo con tu compañero y no estés de chismoso o trayendo a terceros en lo que ha sucedido. O sea que el Señor quiere que expresemos lo que ha sucedido y no que nos quedemos quietitos o calladitos para no suscitar problemas o conflictos, ¿no? Que está hablando de ese tema. 25:9. Entonces, arregla tus asuntos privadamente con la persona adecuada y no estés proclamando las ofensas. Evitar el chisme. Pero se nos dice que defendamos el caso, o sea, que hablemos, que tomemos acción, carta en el asunto. Así que, por un lado, se nos exhorta principios de no tengas el espíritu pleitista, donde vas a imponer y tú siempre tienes la razón. Y por el otro lado se nos está diciendo, no te quedes callado por cuestión de hay que mantener la paz y para no alborotar el gallinero mejor no digo nada. No, debemos de hablar. Cómo se habla y con quién se habla son importantes. Es con la persona que está el problema, no con otros terceros, no traigas a otros terceros, al menos que necesites intercesión o mediación, etcétera. Pero es otro pasaje de la Biblia que vamos a leer. ¿Ok? Y evita el chisme. Ok, capítulo 26, versículo 17, y de ahí voy a saltar al 20 hasta el 28. Ese es el penúltimo pasaje de Proverbios. Y de ahí 2 ejemplos y terminamos. Proverbio 26. Ajá, versículo 17, y de ahí del 20 al 28. Versículo 20 al 28. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 26. Dejarse llevar del enojo en un pleito ajeno, escuchen bien, dejarse llevar del enojo en un pleito ajeno es como querer sujetar a un perro por las orejas. Acá se nos está diciendo, no te metas en pleito ajeno. Si no te invitan, no te metas a opinar, no te metas a decir, no te metas en pleito ajeno, ni te enojes por lo que otros te dicen de otros. ¿Ok? Hay un consejo sabio ahí.
¿Okay? Ni te enojes por lo que otros te dicen de otros. O sea que si yo voy con el chisme a Olivia sobre mira lo que me hizo mi mamá, y Olivia se enoja con mi mamá por lo que yo le dije. No es sabio, porque Olivia no ha escuchado de mi mamá ni sabe lo que sucedió de su parte para poder armar el rompecabezas de qué realmente sucedió. Pero muchas cosas, muchas veces, o en muchos casos, en temas de familia o en la iglesia, cuando, primero la familia, cuando digamos hay hijos, y un hijo va con la mamá o con el papá con quien tiene más afinidad y se queja del hermano o de la hermana. Entonces la madre o el padre, quien quiera que sea, ahí mismo toma asuntos y va y le recrimina al otro. ¿No? Que por qué hiciste esto y cómo le hablaste, porque todo lo está hablando del punto de vista, en vez de dime qué pasó, quiero escuchar. Entonces después de escuchar la otra versión, ella puede, o él puede, el padre o la madre puede armar un resumen en su mente, claro, pues conozco a mi hijo, conozco a mi hija, claro, esto ya entiendo por qué hubo el malentendido. Pero muchas veces no hacemos eso. Generalmente nos enojamos con la primera parte y ya vamos y juzgamos a la segunda parte. Entonces por eso que este proverbio nos dice que la primera parte, versículo 17, es que no nos enojemos por lo que otros dicen y no nos metamos en pleitos ajenos. Si es un asunto que aquellos no se llevan bien porque desde que eran chiquitos siempre se han peleado, entonces la madre y el padre deben decir, ustedes deben ponerse de acuerdo, yo no me voy a meter en esos asuntos porque siempre se pelean por lo mismo. Y hasta que ustedes no se sienten y no se pidan perdón y no se pongan de acuerdo, yo no me voy a meter, yo no te voy a preferir a ti porque eres mi favorito o a ella porque no me voy a meter, ustedes arreglen sus asuntos. Y lo mismo en la iglesia. Muchas veces vienen personas que son más cercanas al pastor y se quejan de otros que no son tan cercanas al pastor, o recién son nuevos convertidos, o recién son nuevos, han venido a la iglesia. Entonces, lamentablemente, muchas veces los líderes, porque conocen a este hermano por 30 años y tienen una larga historia de amistad, compañerismo, automáticamente favorecen a esa persona y al otro que es más irresponsable o recién llegó o no se conoce bien, ahí mismo juzgan. Entonces no es saludable ni aplicar la justicia bíblica, ¿no? Versículo 20 al 28, miren lo que dice. Tuve que poner todo el pasaje porque resume de una forma espectacular sobre el causar divisiones. Sin leña se apaga el fuego. Nosotros decimos no meta más leña al fuego, pero miren lo que dice el proverbio, quizás lo sacaron de acá. Sin leña se apaga el fuego y sin chismosos se acaba el pleito. Muchos de los pleitos vienen por los chismosos. Para hacer brasas el carbón, para encender el fuego la leña. Para encender los ánimos el pendeciero. Los chismosos son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. Los labios seductores y el corazón malvado, se vuelve a repetir, son una vasija de barro bañada en plata barata. El que odia, se vuelve a repetir, lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. El que no confíes en quien habla con voz engolada, porque en su corazón hay 7 abominaciones, aunque el odio se encubra con disimulo. La maldad se hará manifiesta en la comunidad. El que cava el foso, me perdí el versículo porque en él se cae. Al que empuja la piedra lo aplasta. La lengua falsa aborrece al que ha herido. La boca salamera conduce al desastre. Entonces, en todo ese pasaje resume todo lo que hemos dicho del tema de las divisiones. Los chismes causan división. ¿Ok? Los chismes causan división. El chismoso es malo. El chismoso odia a su prójimo, sabe disimularlo. Sabe usar su lengua para disimularlo. El chismoso busca la perdición de otros. Entonces acá al clavo es a la tendencia a ser chismoso, ¿no? A la tendencia a propagar, pregonar asuntos ajenos a otras personas con la intención de causar daño. Y lo podemos enmascarar, disimular son peticiones de oración solamente. Lo digo para que oren por el hermano. Pero la forma como la información se da es en una forma sardónica, en una forma de causar daño, ¿no? De herir. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado.
Ok, el último proverbio es 28-25. Y esto es parecido al que hablamos del que se cree importante. 28-25. El que es altanero suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prosperará. Y la idea es que el orgulloso, el altanero, crea contiendas, es egoísta, opera según más le conviene. No, ese es el altanero, el que piensa que él es el centro o ella es el centro de atención, que la gente le tiene que rendir pleitesía o culto. ¿No? Es culto al ego. Ok, esos son los pasajes de Proverbios. 28-25 fue el último. Voy a tomar solamente un par de ejemplos del Antiguo y de ahí terminamos, porque ya estamos con el tiempo y podemos hacer los comentarios entonces y conversar. En Mardoqueo. Ok, el primero es Génesis 13:8. Y la razón por la cual estoy mencionando esto es porque lo he mencionado ya como ejemplo anterior. Y acá fue cuando 13:8. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, Abraham sale de Ur de los Caldeos y sale con su sobrino Lot. ¿Okay? Abraham no tenía hijos, pero Lot se había criado como un hijo para él. Entonces, en este pasaje tenemos que Dios los prospera a Abraham, a los dos, y dice, Abraham le dijo a Lot, todavía no le había cambiado el nombre a Abraham, sino Abraham le dijo a Lot, no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Y la cuestión es que Abraham prosperaba, y como se medía la prosperidad en estos tiempos rurales del Medio Oriente, era a través de ganado. A través de cuánto ganado tenías, es como se medía la prosperidad, era el equivalente a dinero en el banco, ¿no? Entonces Abraham había crecido en mucho ganado, en riquezas de ganado, y Lot también. Entonces el espacio en donde habitaban, como eran nómadas y habitaban en tiendas hasta llegar a la tierra que Dios le había dado, el espacio era muy pequeño para ambos, porque se habían multiplicado tanto en ganado, que los pastores o los capataces o los trabajadores de ambos se peleaban por el terreno y las aguas y todo eso. Algo muy común cuando tienes mucha gente en la misma casa, cuando tienes 2 o 3 familias viviendo bajo un mismo techo y el espacio es apretado. Y conocemos situaciones cuando en nuestros países o acá gente por necesidad económica tiene que hacer eso. Y lo más común es que suceden pleitos, choques, ¿no? Entonces acá Abraham es realista y dice, no debe de haber entre nosotros estos pleitos, ¿no? Porque estamos creciendo, y de acá sale cuando Abraham le dice, tú escoge dónde quieres ir y yo voy para el otro lado. Y claro, Lot levanta los ojos y divisa el lugar hermoso, ¿no? Escoge Alaska o Florida. Para decirle a un latino, ¿no? Para decirle a un latino. Como para decirle a un latino. Entonces el latino, Lot, levanta los ojos y ve el mar, el calor, la gente, la música, y después ve Florida. Me voy a Alaska, el frío, un mes de verano, 2 meses de verano. Florida. Y Abraham dice, así será. Te vas para la Florida y yo me voy para Alaska. Le dio a escoger a él para evitar las rencillas. Entonces, eso lo usé como ejemplo porque muchas veces el amor por el otro nos lleva a rendir nuestros derechos, y eso no me gusta, ¿verdad? Me incomoda y me cae mal, porque la gente puede abusar, puede pisotear, y más si uno ha sufrido en la vida. Entonces, pero ese es el ejemplo bíblico. Cuando Dios derrama su amor sobre mí, debo de procurar lo mejor para el otro, y de ahí Dios me recompensará esa actitud de alguna manera, donde aplico mi fe. Abraham vivió esa fe. El último ejemplo, entonces, por hoy, la próxima semana continuamos con divisiones en la Biblia, ejemplos, es Génesis 25-23. Un pasaje también conocido y un pasaje que hasta hoy está teniendo resonancia en la historia de la humanidad. Dice, y el Señor le respondió, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor.
y está hablando de Esaú y Jacob, los hermanos de Esaú y ¿cómo se llama el hermano? Y Jacob, que Dios le cambia a Israel. Sí. Entonces, de los hijos de Isaac, ¿no? Con Rebeca. Con Rebeca. Está hablando. Y esto fue una profecía que Dios le dio a ellos, a Rebeca, sobre cómo iba a suceder entre estos ambos hermanos, que iba a cambiar el transcurso de la historia. En aquel tiempo y hasta ahora vemos resonancia, porque son hermanos, vienen de la misma madre, pero dos naciones que han estado divididas. Aunque en tiempo de Jacobo y Esaú hubo la reconciliación. Cuando uno lee el pasaje, que quizás eso es lo que necesita escuchar el Medio Oriente hoy en día. Sí, porque hubo reconciliación. Hubo la reconciliación. Esaú perdonó a Jacob. Y Dios bendijo eso y bendijo a Esaú y le dio una nación grande. Y Jacob entonces Dios le cambió el nombre y lo hizo el padre de las 12 tribus, ¿no? Lo bendijo. Pero los pleitos han continuado por las diferencias de quién es el verdadero pueblo de Dios, por la progenitura de Dios. Y la cosa es que la progenitura le pertenece al mayor, y el mayor es Esaú. Pero según la historia, Esaú se la vendió por un plato de lentejas, por un guiso de lentejas. Y eso se puede entender cuando un hombre tiene hambre, no le importa, ¿no? Con tal de comer. Y Jacob entonces se la usurpó. Y Rebeca consintió en la mentira, disfrazando a su hijo, el primer Halloween, disfrazando a su hijo como el hermano mayor, porque el hermano mayor era peludo, fuerte, cazador, y Jacob era un hombre en la casa, manos delicadas, lavaba los platos con la mamá. Entonces, Rebeca, la mamá, tuvo que disfrazar a su hijo menor, y estoy usando un poco de humor, para que el padre, que estaba ciego, cuando le dé la bendición de la progenitura, piense que es el mayor. Lo toca, peludo, este es mi hijo. Tuvo que hablar así como Esaú, ¿no? Jacob. Y lo bendijo. Porque la mamá, igual que Rebeca, igual que Abraham, dijo, bueno, si Dios no me bendice a mi hijo, yo tengo que hacer alguna forma para que esto suceda como Dios me había dicho. O sea, es cumplir la voluntad de Dios a mi manera, sin esperar que Dios mismo obre. Porque si no hubiera pasado esto, Dios hubiera hecho eso. Dios hubiera bendecido a Jacob y no a Esaú, como lo había dicho. Pero acá hubo las artimañas como de una novela, y la mentira y el engaño, y a pesar de eso Dios lo hace, ¿no? Entonces, le robó la progenitura. Entonces Esaú dice, yo soy el mayor, sí, pero tú me la vendiste por un plato de lentejas. Sí, pero tú me agarraste en un tiempo de necesidad cuando tenía hambre, fuiste vivo. Sí, pero mi mamá te ayudó, y ahí el pleito. No, entonces hoy en día es un asunto de quién le pertenece la tierra. No, ya ha cambiado de la bendición de la progenitura. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Y unos que vienen de la tradición musulmana, Mohammed, dice ese Esaú, son los musulmanes. Y los israelitas, los judíos, dicen no, es Abraham, es Jacob, somos nosotros, y ahí están peleándose y no han terminado de leer lo que dice el pasaje. En fin, no voy a hablar más de eso, porque lamentablemente, al no reconocer ambos, si el musulmán no dobla su rodilla, o el palestino, no el musulmán, el palestino no dobla su rodilla y no reconoce a Jesucristo como el Señor, y el judío o el israelita no dobla sus rodillas y no reconoce a Jesucristo como Señor, siempre van a ser dos en guerra. La única manera de venir ser un pueblo unido y que habiten en amor y en paz es que los dos doblen sus rodillas ante el Señor de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente así podrán ser verdaderamente hermanos. De otra manera, cada uno tendrá su razón y serán peleándose hasta que uno se elimine al otro. O continúe la historia con la sangre. Bueno, ahí termino. La próxima semana seguimos con Moisés, el caso de Ana y Penina, las mujeres del Cana. Y vamos al Nuevo Testamento sobre divisiones, el tema de las divisiones. ¿Okay?